Bendecido día, muchísimas gracias por estar aquí como papás, como maestros unidos, compartiendo la vida, compartiendo este momentito para reflexionar y para aprender en comunidad de anécdotas, de situaciones de vida y jamás con el afán de meritar ninguna acción de ningún padre. A veces los padres actuamos sin saber, sin pensar, de una manera impulsiva, si bien decimos, no hemos tenido, no hemos cursado, no hemos llevado una capacitación para ser papás, pero bueno, pues la intención es ahora aprender de lo vivido de otros padres y no demeritar nunca a nadie, pero sí aprender a ser un poquito mejor. El valor de mis hijos, su palabra y la mía, así se llama este capítulo. ¿Cuál es el valor que tienen tus hijos? Sabes, es muy común encontrarnos a veces con papás que dentro del hogar y cerca de sus hijos son papás indiferentes, son papás reacios, son papás que hablan duro, que hablan fuerte, que hablan con palabras altisonantes, con palabras que desde la estructura del tono de la voz es como un papá muy determinante, inflexible, que habla mucho, que escucha poco, un papá que tiene una palabra de sí o no, eh, como sin esta apertura al diálogo, ¿no? Como el papá autoritario que llega, habla, grita, hace, dice y ya, se va. Eh, y a veces estos papás que en casa son así, como tan loscos, luego se los encuentra uno en la calle. Hola, ¿cómo están tus hijos? Ah, muy bien. Y en un tono de un vecino, con un hermano, con otro adulto en la calle, lejos de donde están sus hijos, ese papá se expresa tan bonito de sus hijos. Es que mi hijo es muy bueno, mi hijo es muy educado, mi hijo es muy estudioso, me siento muy orgulloso de él, es un buen muchacho, vieras que le va bien en la escuela, le está echando ganas. Y ese papá habla tan bonito de sus hijos, pero cuando llega junto al hijo, nuevamente ese papá se convierte a veces en ese general, ¿no? Si bien con palabras fuertes y muy juiciosas, también a veces papás indiferentes, papás que no hablan con los hijos, papás que entran y salen de la casa y tú no sabes ni qué está pensando ese papá, ¿no? A veces con una cara dura o cansada o como fastidiado. Entonces, pues el hijo no se acerca a ese padre y ese hijo no conoce el valor que ese mismo padre tiene para él. A veces, y me ha tocado esto que les estoy contando, son anécdotas muy cotidianas en donde yo cuando estoy cerca de estos papás, sea en mi consultorio, o sea como papás que me encuentro en las reuniones, en las escuelas o en el diario vivir, yo le hago una pregunta al papá y le digo, ¿eso que me estás diciendo, se lo has dicho a tu hijo? Y muchísimas veces me ponen cara de, no, te lo tendría que decir, ¿no? Y yo les digo, pues sí, sería muy bueno que se lo dijeras, sería muy bueno que le expresaras eso que tú piensas de él, pero el papá se siente apenado y no encuentra la manera de expresarle esas mismas palabras a su hijo. En, es por eso que hoy quise hablar de esto, el valor de tus hijos, ¿no? En más que se lo digas al vecino en manera de presunción o de como justificarte que eres un buen padre, hubiera sido padrísimo que el primero que sepa cuál es el valor que tú le das al hijo es a tu mismo hijo, ¿no? Y que se lo digas. Pero vuelvo al punto, a veces muchos papás creen que si le dices eso a tu hijo, el hijo se va a crecer, el hijo va a dejar de ser como exigente consigo mismo, que el hijo se va a creer mucho y puede bajar la guardia. Pero luego sumé una frase más al tema de hoy, el valor de mis hijos, su palabra y la mía, ¿no? ¿Cómo enseñas a tus hijos que su palabra valga? ¿Cómo haces que tu palabra valga? Y aquí quiero compartir pues esta manera en donde, híjole, yo creo que confundimos un montón a los muchachos a veces, ¿no? Papá es muy determinante, papá es muy juicioso, papá quiere que yo me vaya por el camino recto, pero de pronto
de pronto como niños o como jóvenes o adolescentes nos encontramos dándonos cuenta que papá miente, ¿no? Que papá oculta cosas, que papá no es honesto, que papá no va a trabajar todos los días, que papá miente respecto a su responsabilidad de pagar cosas, que papá puede ser a veces muy, muy exigente en una parte, pero en otra parte papá se muestra como desobligado. Uh-huh. O papá me, en un tono de protegerme, me justifica ciertas cosas y no me enseña a cumplir mi palabra, ¿no? ¿Cuál es el valor que mi hijo tiene para mí? ¿Cuál es el valor que mi hijo tiene en mi hogar, en la sociedad? ¿Y cuál es la manera en que yo hago que ese valor que mi hijo puede tener lo represente para sí mismo y para su propia comunidad? Y aquí quiero hacer también, contar una anécdota, ¿no? En alguna ocasión tuve a bien conocer a una familia en donde el hijo adolescente de 18 años estaba teniendo su primer trabajo y no sé, en el primer mes del trabajo que el hijo empezó a tener, combinar su trabajo con la escolaridad, el hijo, pues obviamente el joven se empezó a confrontar con ciertas situaciones laborales que ponían en práctica, pues ponían en evidencia más bien su inexperiencia, ¿no? Era su primer trabajo, entró a trabajar a una fábrica en donde pues había de pronto un clima social adverso, personas que chismorreaban, personas que levantaban falsos, personas que culpaban, personas que mentían, personas que adultas estaban alrededor de este joven, que la verdad le estaban haciendo un poquito pesado el trabajo. Un día ese joven se acerca conmigo y me platica pues la situación que estaba viviendo y yo empecé pues a darle ciertas recomendaciones, ¿no? Que él evaluara su trabajo, que comprendiera que no todas las personas tenían educación socioemocional, que desgraciadamente, pues por eso existe Humanízate, ¿no? Porque tenemos que enseñar a nuestras comunidades a mantener un código de honor en el trabajo, en la familia, pero que él fuera perseverante, ¿no? Le dije, es tu primer trabajo y tienes que ser perseverante. Las personas que te dieron trabajo están creyendo en ti. Eres un joven que está estudiando, está trabajando, está yendo ratitos a trabajar, así que no claudiques, aprende. Me recuerdo que un día este joven me marca por teléfono y me dice que ya no va a ir a trabajar. Era como un miércoles. Entonces yo le digo, ¿por qué no vas a ir a trabajar? Y me dice, pues porque una de las encargadas de ahí del área de operativa donde estoy trabajando está diciendo que yo no estoy haciendo bien mi trabajo, que yo soy muy flojo, que yo no estoy cumpliendo. Yo conociendo al joven, sé que es un joven muy, muy, muy tenaz. Le dije, yo no creo que sea verdad eso, pero tú dime, ¿es verdad? Y el joven me dice, no, 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 no. Esta persona, como obviamente me toca auditar parte de su trabajo, pues no quiere ser auditado y me está levantando falsos. Entonces yo le dije, ok, no, no es momento en que es miércoles. O sea, número uno, habla con los jefes, con los dueños que te dieron la oportunidad de trabajar, explícales lo que pasa, diles cómo te sientes y por lo menos termina tu trabajo de la semana. Y el joven me dice, no, es que yo no quiero volver a poner un pie ahí, yo no me merezco ese trato, yo no, no está bien y yo me siento muy estresado y yo no quiero volver a poner un pie ahí. Le dije, mira, de verdad, es miércoles, te tocaría ir a trabajar el jueves y el viernes, cierras la semana, hablas con los dueños, les expresas qué está pasando y cierras un círculo que te dieron oportunidad de abrir en un trabajo en donde tu palabra, tu trabajo puede dejar huella. Imagínate, yo inclusive te recomendé en ese trabajo. Me van a decir, oye, tu alumno no mostró nada de seriedad y dejó abandonado el trabajo. Recuerdo que le dije, de verdad te lo pido, son 2 días y tú eres mucho más fuerte que eso, cualquier calumnia que te estén formulando, sabes que no es verdad. Entonces, no huyas, no dejes abandonado algo porque tú tomaste una decisión, tú dijiste sí, quiero el trabajo y hoy, más allá de cualquier otra cosa, estás faltando a tu palabra
en un convenio verbal que hiciste en un espacio, en tu primer trabajo, el primer trabajo de tu vida. El joven me dijo, no sé, tengo que hablar con mis papás. Al día siguiente me llama la mamá del joven y me dice, oye Lucy, me dice mi hijo que tú le invitas a que termine de trabajar. Le dije, así es. Y hoy como mamá te pido que me apoyes. Apoya a tu hijo a que sepa cumplir su palabra, cerrar un ciclo, ser valioso en su palabra y sus actos, y que hable directamente con la persona, así como habló con la persona para ir a pedir un trabajo, hoy que hable de las gracias, explique lo que pasó y no deje botado el trabajo a medias, sino que cierre un círculo. Pienso que inclusive si los dueños de la fábrica le dicen que por favor termine el mes, que haga un esfuerzo para que lo termine. Tu hijo es más grande y más fuerte que nada para que en realidad no está en peligro. Si estuviera en peligro, yo misma te diría, pues vamos a ponerlo a salvo, pero no está en peligro. Es una manera de fortalecer su carácter y de aplicar muchas herramientas ante las cuales yo he venido preparando a tu hijo para que supere esta situación, porque situaciones como estas va a tener y va a tener muchas. Entonces no podemos dejar que tu hijo a la primera de cambio corra y huya. Híjole, me dio tanta tristeza escuchar a la mamá, porque la mamá dijo, mi hijo no tiene por qué aguantar esta situación. Él no ha incumplido en nada. Sí, hoy está incumpliendo en su palabra. Él dio la palabra de cumplir un horario y unos días, y lo están contratando porque la fábrica requiere de ese trabajo. No es un favor el que le están haciendo a tu hijo. Y si tú enseñas a que tu hijo no cumpla su palabra en una situación que no lo pone en riesgo, sino al contrario, que lo hace crecer y que lo hace desarrollar habilidades, porque no es la primera vez que se va a topar con una situación como esta. Si tú como mamá no apoyas y le dices, ve y cumple, y superemos esta situación, porque no estás en peligro. Es una persona hablando mal de ti ante una situación que ante todos los ojos de la fábrica, tú no estás incumpliendo nada. La mamá reiteró y dijo, no, yo misma no voy a dejar que vaya, porque mi hijo no tiene ninguna necesidad de toparse con estas personas. Le dije, estás tan equivocada. No, parecería que nadie tendríamos esa necesidad, pero muchas veces tenemos que saber solucionar chismes, habladurías o situaciones adversas, porque así es el mundo. Pero hoy ni siquiera eso es tan importante como para que tú como mamá hoy estás invitando a tu hijo a evadir y a romper lo más valioso que podemos tener los seres humanos, nuestra palabra. Así que, ¿sabes tú qué sucede cuando una persona no cumple su palabra? Cada vez que una persona habla de algo y no cumple su palabra, el valor que tiene para sí mismo internamente, inconscientemente se va devaluando. Una persona que miente, una persona que evade, una persona que rompe contratos verbales, es una persona que va degradando su valor primero ante sí mismo y luego, poco a poco, su palabra no va a tener valor de tal manera que en su entorno inmediato, en la sociedad inmediata, todo mundo se va a ir dando cuenta, esa persona es muy habladora, esa persona es muy bocona, esa persona es bien hablador y no cumple con su palabra. Y lo que más nos encontramos hoy a nivel de la realidad son personas devaluadas para sí mismas por su propia voz, por su propia palabra. Cuando somos papás, siempre yo les recomiendo, les invito a que a nuestros hijos, aunque estén bien pequeñitos, 1 año o 2 años, nunca les prometamos algo que sabemos que no vamos a poder cumplir.
A los niños no se les olvida, y más si es una gratificación, ¿no? Si tú le dices a un niño, el domingo te llevo al parque, en Navidad vamos a ir a la playa, para el año que entra te voy a comprar una recámara nueva, todas esas cosas que prometemos, el niño son incentivos y el niño, híjole, se le graban en la memoria. Y ese niño espera las vacaciones, espera el año que entra para su recámara, espera ir al parque el domingo, ¿sí? Y si tú de momento ya estás cansado, no tienes ganas de ir o no traes lana para llevar al hijo de vacaciones, decir, sabes, no, oye papá, tú dijiste que nos ibas a llevar, sí, pero no, después vamos. No es que hoy no puedo, no es que hoy no tengo tiempo, no es que no tenemos dinero. Se dice que en la vida la primera persona que nos defrauda son nuestros padres. Y hay un dolor interno. La persona que más amo y en quien más confío, porque cuando somos pequeños vemos generalmente a papá, a mamá como superhéroes, ¿no? Personas grandiosas, majestuosas, maravillosas. Y cuando empezamos a darnos cuenta que papá no tiene palabra, que mamá no tiene palabra, que son mentirosos, el hijo comienza a perder ese respeto al padre y vamos enseñando a ese hijo que así es la vida, ¿no? Entonces luego tú como papá quieres que el hijo te diga la verdad. Quieres un hijo honesto, quieres un hijo que, que sea comprometido, que sea valioso, que pueda construir mundos y universos enteros. ¿Cómo? ¿Con qué fuerza puedo levantarme a construir universos enteros y luchar y construir y confrontar y crecer si ese mismo hijo tú lo has enseñado a devaluarse? Porque tú como padre a veces has quedado devaluado ante el hijo. Entonces, vamos a, primero que nada, a escribir en una hojita cuál es el valor de mis hijos, cuál es el valor que yo misma, que yo mismo le doy a mi hijo, a mi hija, ¿sí? Para cerrar, quiero platicarles otra anécdota. En una ocasión, una joven estaba viniendo a, a tener sesiones conmigo. Y esa joven, muy jovencita, 15 años, me decía, ¿por qué mi papá no me quiere? Y yo le pregunté, ¿por qué crees que tu papá no te quiere? Y ella me dijo, cada vez que por algo se me hace tarde de la escuela, de la prepa, yo entro y mi papá se enoja. ¿Por qué llegas tarde? Mira nada más, pues ¿dónde andabas? Seguro andabas de piruja, seguro andabas de puta. Pero un día te voy a ver entrar por esa puerta panzona, embarazada, y ese día te me vas a largar de la casa. Me platicaba que ella tenía varias hermanas y esto que les acabo de decir, que no lo quiero volver a repetir, era una frase típica de su papá cada vez que ella o sus hermanas llegaban de casa, de fuera, de la calle, de la prepa, de la escuela, de la universidad. Y, y entraban ellas todas azorrilladas, regañadas, ¿no? Y yo le decía a ella, sabes, tu papá en realidad lo que quiere decir es, hija, te quiero, cuídate, cuida, no, cuida tus relaciones, no empieces demasiado joven tu vida sexual, hija, échale ganas al estudio, hija, termina la universidad. Y ella me dice, pero es muy diferente lo que tú estás diciendo de lo que él nos dice. Y le digo, sí, muchas veces como papás no saben, los papás no saben decir lo que quieren decir. Yo te apuesto que si en este momento yo voy y hablo con tu papá y yo le digo, ¿qué tanto quieres a tus hijas? Él me va a decir mucho. Y si yo le pregunto, ¿cuáles serán los miedos más grandes de tu papá seguro me va a decir que mis hijas se embaracen jóvenes, que no acaben la universidad, que no valoren su cuerpo, que se dejen burlar por alguien, que se dejen engañar por alguien. Ese quizá te lo aseguro que es uno de los miedos más profundos de tu papá. Cuando yo le pregunté a tu papá, oye, ¿cómo incentivas para que eso no suceda en tus hijas? Me va a decir lo que te dice. Y yo le podría preguntar a tu papá, ¿y por qué les dices eso? Las estás ofendiendo, las estás devaluando, las estás pisoteando. Y tu papá me va a poner una cara de sorprendido diciendo, no, yo quiero que ellas no se embaracen, yo quiero que ellas acaben la universidad, yo quiero que ellas cuiden su vida sexual.
pues las palabras que estás diciendo no son alicientes para eso, son ofensivas y degradantes. De pronto, esa mamá tan regañona lo único que quiere es hacer crecer al hijo, pero a veces solamente reprendemos pensando que es la mejor manera de educar y no nos damos cuenta que nuestras palabras llevan a nuestros hijos a sentirse sin valor, sin presente y sin futuro. Vamos a darles el correcto valor a nuestros hijos y vamos a cuidar su palabra y también la nuestra. Gracias por acompañarme en este capítulo. Humanízate, humanízate México, humanízate Guanajuato.